¿Cuántos están contentos de que estamos aquí reunidos? Amén. En el nombre de Cristo, amén. Y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor hoy que nos ayude a entender la palabra de Dios, porque la salvación no termina con uno ser salvo y creer en el Señor Jesucristo, al poner nuestra confianza en Él para justificación, que nos perdona todos nuestros pecados y nos da la vida eterna como un regalo permanente, ¿verdad? Amén. Y lo bueno es que usted no tiene que esperar a morir para experimentar la vida eterna. La vida eterna la puede empezar a experimentar aquí, en el poder del Espíritu Santo, pues cuando usted recibe a Cristo por la fe en su obra consumada en la cruz, en su muerte por sus pecados y resurrección, usted recibe aquí ahora vida eterna. El Señor Jesucristo dice que cree en mí, tiene vida eterna y no vendrá condenación, más ha pasado de muerte a vida espiritual. Gloria a Dios. Pero entonces la salvación no termina solamente en saber nosotros en la justificación que somos salvos, sino que también un día todos nosotros vamos a partir de esta tierra y a estar juntamente con el Señor. Si morimos antes del arrebatamiento, sería ausente de cuerpo, presente con el Señor. Pero si viene el arrebatamiento, vamos a ser transformados y estaremos juntamente con Él en el aire, y así estaremos siempre con el Señor en el cielo. Amén. Amén. Y estaremos con nuestros seres queridos que ya han pasado a la eternidad. Entonces pongámonos de pie, vamos a orar al Señor, vamos a pedir al Señor que nos ayude a nosotros a entender la diferencia que hay entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo a la tierra. Amén. Padre Celestial, gracias por este día, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque esa palabra nos hizo a nosotros renacer para una esperanza viva debido a la resurrección de Cristo de entre los muertos. Gracias, Señor, porque tú nos has dado esperanza, y una esperanza viva que la podemos experimentar desde ahora. Ayúdanos, Padre, a entender la diferencia entre el arrebatamiento de la iglesia con todas nuestras promesas celestiales y el descenso de la iglesia en la segunda venida de Cristo sobre el planeta Tierra para que tú establezcas tu reino milenial. Te pido, Padre, que hoy hables a nuestros corazones. Tu palabra dice claramente que tu verdad nos puede purificar. Tú nos santificas con tu verdad. ¿Por qué? Porque tu palabra es verdad. Amén. Padre, te pedimos que ahorita todos nuestros pensamientos, nuestros corazones estén separados para nosotros entender la palabra de Dios y poderla confiar plenamente como está escrita. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse. El arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. ¿Cuál es la diferencia? Y vamos a ver aquí en esta gráfica, hermanos, que es bien importante que según la escatología bíblica, que la escatología es el estudio de las cosas futuras, de los eventos futuros. Y los eventos futuros de la iglesia es el cielo. Y si vemos los eventos escatológicos que están por venir, lo podemos agrupar en 6 eventos primordiales. El primero es el arrebatamiento de la iglesia al cielo. Luego vamos a tener 7 años de tribulación mundial sobre la tierra. Nosotros vamos para el cielo, mientras en la tierra, las personas que se queden atrás, el mundo incrédulo, va a experimentar 7 años de tribulación mundial. Tribulación cuya nunca ha habido desde la fundación del mundo, dijo el Señor Jesucristo. Luego descenderemos con Cristo en la segunda venida a la tierra, donde todo ojo le verá. Y descenderemos al monte de los olivos, en donde fue el sitio donde Él ascendió al cielo. En ese mismo sitio, los ángeles le dijeron a los discípulos que de igual manera como vieron al Señor subir al cielo, de igual manera volverá. Siguiente evento será el milenio de Cristo, serán 1000 años sobre la tierra. Y luego viene el juicio final del gran trono blanco, que es para juzgar a todos aquellos quienes no fueron salvos y lanzarlos al lago de fuego. Y luego tenemos la eternidad. Y la eternidad comprende un cielo nuevo y una tierra nueva que el Señor ha preparado para nosotros. Y también comprende lo que los hermanos estaban cantando, una ciudad celestial que viene del cielo de Dios y estará sobre la nueva creación, ¿verdad? Qué maravillosa escatología tenemos para el futuro. Ahora, hermanos, es bien importante que nosotros entendamos que cuando aplicamos el método gramático, histórico, literal, contextual de las Escrituras, podemos interpretar con las Escrituras que la Biblia habla una clara distinción entre Israel y la iglesia. Hay profecías escritas para Israel y hay profecías escritas para la iglesia.
Por lo menos en el arrebatamiento pertenece al programa escatológico de la iglesia, el cuerpo de Cristo, la novia de Cristo. Mientras que la segunda venida le pertenece ¿al qué? Al programa escatológico para la nación de Israel y el resto de las naciones del mundo. Ahora vamos a ver entonces 18 diferencias entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. ¿Están listos? Amén. Amén. La primera distinción es que en el arrebatamiento no es mencionado en el Antiguo Testamento. No hay mención en el Antiguo Testamento acerca del arrebatamiento de la iglesia. Ahora usted ve personas que fueron arrebatadas, como Enoc, antes del diluvio, ¿verdad? Fue arrebatado al cielo. También vemos a quien, a Elías. Elías se lo llevó el Señor en una carroza de fuego. Pero ninguno de ellos, su cuerpo fue glorificado. Por lo tanto, solamente es como una sombra de lo que vendría a ser el rapto de la iglesia. Pero la palabra en el Antiguo Testamento no refiere por ningún lado lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Es una revelación neotestamentaria. En cambio, por otro lado, en la segunda venida de Cristo es mencionada en ambos testamentos. En ambos testamentos, en el Antiguo Testamento menciona a través de los profetas mayores, de los profetas menores, acerca de ¿qué? De la venida de Cristo, el Mesías, sobre la tierra. Y todas esas profecías están concernientes a la nación de Israel, porque la nación de Israel es el pueblo elegido de Dios, amén. Y ese pueblo elegido de Dios, Dios lo tiene un propósito para él y es redimirlo al final de la tribulación mundial, y lo veremos más tarde. ¿Sí? Es bien interesante eso. Y vamos a ver entonces que Dios va a cumplir sus promesas y en la nación de Israel. Ahora, es mencionada en ambos testamentos. También en el Nuevo Testamento, a través de los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento, se nos dan muchas profecías acerca de la segunda venida de Cristo a la tierra. Número 2. La diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida es que el arrebatamiento es un misterio. 1 Corintios 15, 51, vamos allí. 1 Corintios 15, versículo 51. Y nos dice la palabra de Dios: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ahora, hermanos, en el español, la palabra misterio se define como un asunto secreto o reservado, algo escondido, ¿verdad? Se refiere a algo oculto, que no ha sido dado a conocer o que no se ha develado. Pero en el griego la palabra misterio significa todo lo contrario a lo que dice en el español. ¿Por qué? Porque ella viene del griego misterión y significa una revelación completa. Como cuando un mago tiene algo cubierto, una mesa o algo así, o una obra de arte, y luego levanta y se pone al descubierto lo que estaba cubierto. La palabra misterio entonces en el Nuevo Testamento tiene que ver con una revelación completa. Nos habla de algo que estaba velado o cubierto por generaciones antiguas, pero que ahora ha sido ¿qué? Develado o dado a conocer a los hijos de Dios. Gloria a Dios, que Dios tiene promesas para nosotros, que nos las devela ahora como creyentes y las podemos entender, pues tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda a entender las cosas íntimas de Dios, amén, cosas que están escritas en la palabra de Dios. Claramente la palabra misterio también la encontramos definida en Colosenses 1:26. Vamos allí, Colosenses 1:26, y dice así: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Sí ve? Entonces, la palabra misterio era algo que estaba oculto, pero que ahora ha sido develado a sus santos. Y está hablando de la edad de la iglesia, y también aquí en 1 Corintios 15, 51 nos habla de la transformación de nuestros cuerpos sin sufrir muerte física. En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, los muertos en Cristo gritarán primero, y luego nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados y estaremos con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Entonces vemos claramente que
es un misterio. Un misterio quiere decir que en el Antiguo Testamento no estaba oculto, pero que ahora en el Nuevo Testamento está claramente develado. Mientras en la segunda venida no es un misterio, la segunda venida está totalmente revelada, como va a ser en el Antiguo Testamento. Todos los profetas del Antiguo Testamento sabían muy bien que un día el Señor vendría a juzgar las naciones. Zacarías 14 nos dice que Él vendría y pondría sus pies en el monte de los olivos. Para ello era claro que Dios en la persona del Mesías iba a venir a reinar globalmente sobre el planeta Tierra. O sea que no era un misterio, era algo ya claramente revelado en el Antiguo Testamento, la segunda venida. Diferencia número 3. Vemos que el arrebatamiento es pretribulacional. Ocurre antes de la tribulación, y eso es claro que nos dice la palabra de Dios. Porque es importante que nosotros sepamos que el rapto tiene que ser pretribulacional, porque el día de la ira de Dios o el día del Señor empieza con la tribulación mundial. Y la palabra de Dios nos dice claramente que los hijos de Dios ya no estamos bajo ira. Los que están bajo ira son el mundo incrédulo. Sobre ellos va a venir como sorpresa el día del Señor, no a nosotros, porque a Dios no nos tiene para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 3:10 nos dice la palabra de Dios así. Por favor, dice así la palabra, Apocalipsis 3:10. Mire lo que dice. Apocalipsis 3:10 y versículo 13. Y habla de la promesa a la iglesia en Filadelfia. Y le dice así: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, amén. Dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Esa palabra de viene del griego significa fuera de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Dios promete guardar su iglesia fuera de esa hora del juicio que vendrá sobre la tierra. Dice la palabra de Dios que nos tendrá fuera de esa hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Para qué? Para probar a los que moran sobre la tierra, hablando del mundo incrédulo. Y luego dice el versículo 13, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Entonces Dios no nos ha puesto para ira, sino para salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Otro versículo bíblico que nos habla de esto está en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 9 al 10. Y dice así: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar ¿de dónde? De los cielos a su Hijo, no al anticristo, sino a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Nos libra de la ira venidera. Gloria a Dios. ¿Por qué nosotros no estamos bajo la ira de Dios? Porque Cristo absorbió toda la ira por nuestros pecados. En la persona de Cristo Él absorbió toda la ira. Él es nuestra propiciación por nuestros pecados. Amén. Por lo tanto, ningún aspecto de la ira de Dios caerá sobre los hijos de Dios. Ahora, los hijos de Dios sí pueden ser disciplinados por Dios, pero ya no hay condenación para los que están en Cristo. Amén. Dios disciplina a los que ama, pero no para sacarlos de su familia, sino para que caminen como parte de su familia, caminen bien con Él, ¿verdad? Hay veces el Señor nos disciplina duro, amén. Hay veces hasta la vida física nos la puede quitar, pero nunca la vida eterna, porque la vida eterna es un regalo gratuito que Él nos dio. Y la palabra de Dios dice que nosotros somos sus ovejas y que nadie nos lo puede arrebatar de sus manos. Amén. Estamos protegidos en Él. Ahora miren lo que dice la palabra de Dios. Otra referencia la encontramos entonces en 1 Tesalonicenses capítulo 5 del 1 al 9. Y nos dice así: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, empezando con la tribulación mundial, vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan, miren los pronombres, que cuando digan, ¿quiénes? Ellos, el mundo inconverso, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, no nosotros, sobre ellos, destrucción repentina,
A ellos les va a sorprender ese día como ladrón en la noche, no a nosotros. Nosotros ya hace rato estamos en el rapto con el Señor, en el arrebatamiento, en el cielo. Dice, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, mire el contraste, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Le sorprende como ladrón al mundo inconverso, amén. Y dice la palabra de Dios, dice, porque todos vosotros sois que hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos, aquí está la exhortación, no durmamos como los demás, o sea, quiere decir como el mundo inconverso que no tiene a Cristo, sino que velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche se duermen, porque así es como vive el mundo inconverso, y los que se embriagan de noche se embriagan, así viven ellos. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira nuevamente, sino para alcanzar salvación o rescate por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Esas son buenas noticias. Mire también lo que dice Hechos 14:22. Porque mucha gente dice, entonces si nosotros no vamos a pasar por la tribulación mundial, quiere decir que no vamos a pasar por muchas tribulaciones en plural. No, si vamos a pasar por muchas tribulaciones en plural. ¿Cuántos de ustedes están pasando por tribulaciones a veces? Tribulaciones, no la tribulación, que es muy diferente. ¿Sí? Todos nosotros vamos a pasar por tribulaciones, ¿verdad? No más hace 2 años mi mamá pasó a la presencia del Señor con COVID. Fue una de las tribulaciones que yo tuve. Pero yo sé dónde está ella. Yo no digo pues que la perdí, porque yo sé que la va a ver nuevamente. Y vamos a ver más adelante algunos versículos que nos prometen aquella reunión gloriosa. Amén. ¿Cuántos de ustedes tuvieron familiares que murieron con COVID? Levanten la mano alguno. Aquí. Aquí hay uno. Muy bien. A otro. Pero ¿saben una cosa? Vamos a volverlos a ver si están en Cristo, por supuesto, salvos, ¿no? Vamos a volverlos a ver. Nuestra separación es temporal. La palabra de Dios dice en Romanos 8, ¿quién nos separará del amor de Dios? Tribulación, angustia o muerte. Nadie nos puede separar del amor en Cristo Jesús. Ni la muerte nos puede separar. Por un tiempo sí, pero eso comparado a una eternidad no va a hacer nada, hermanos. Amén. Mire lo que dice Hechos 14:22, porque Pablo dice que sí vamos a pasar por diversas tribulaciones en plural, pero no por la tribulación mundial. Dice así, Hechos 14:22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones, plural, entremos en el reino de Dios. Amén. Pero son tribulaciones que vienen por causa del hombre, por el pecado del hombre, pero nunca por causa de la ira de Dios. En cambio, la tribulación mundial puede ser causada por la ira de Dios. ¿Sí? Primera Tesalonicenses capítulo 3, del 3 al 4, Primera Tesalonicenses capítulo 3, del 3 al 4, también nos habla de las tribulaciones que estaba pasando la iglesia de Tesalónica. Tribulaciones plural, estaban siendo perseguidos por todo lado, ¿verdad? Hasta algunos estaban cuestionando de que si el Señor iba a venir o no, ¿verdad? Por ellos. Y por eso Pablo viene a aclarar acerca de que ellos volverían a ver a sus seres queridos en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Ahora veamos, en contraste, la segunda venida vemos que es post-tribulacional. Si el arrebatamiento es pre-tribulacional, quiere decir antes de la tribulación, vamos a ser arrebatados al cielo. La segunda venida será post-tribulacional, quiere decir después de la tribulación mundial. Apocalipsis 19, vamos allí a Apocalipsis 19 por favor, y veamos lo que nos dice la palabra de Dios acerca de la segunda venida de Cristo a la tierra. Dice así, entonces vi el cielo abierto, dice Juan, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conoce sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, hablando del Mesías, Jesucristo, y su nombre es el Verbo de Dios, el Creador. Y los ejércitos celestiales, somos nosotros, la iglesia, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos.
De su boca sale una espada aguda, ¿para qué? Para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tenía un nombre escrito, que era Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces vemos claramente que la segunda venida es post-tribulacional. Jesús viene para juzgar el mundo y vendrá después de la tribulación mundial. Número 4. Otra distinción entre el arrebatamiento y la segunda venida es que el arrebatamiento no requiere de profecía o señal alguna que deba ocurrir antes de su acontecimiento. Por eso Pablo se incluía dentro de la profecía del arrebatamiento, porque no sabía si le podía tocar a él. No hay ninguna señal previa que debemos de estar mirando para que ocurra el arrebatamiento. Puede haber ocurrido en el tiempo de Pablo, como pueda que nos toque a nosotros. No sabemos, puede ocurrir en cualquier momento. Dice la palabra de Dios allí en 1 Corintios 15, de 50 al 53. Dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible, nuestro cuerpo, se vista incorrupción, y esto mortal se vista inmortalidad. Entonces, vemos claramente que va a ocurrir a cualquier momento. Cualquier momento puede ocurrir. En contraste, si nosotros nos ponemos a ver, en contraste con la segunda venida de Cristo, tiene muchas señales que deben ser cumplidas antes de su acontecimiento. Muchas señales. Si usted va en la palabra de Dios al libro de Mateo capítulo 24 y 25, el discurso del Monte de los Olivos, está hablando netamente de Israel. Y sobre todo son las advertencias que se le da a Israel creyente de las señales que ellos tienen que estar mirando acerca de la venida de Cristo. Ellos no sabrán el día y la hora exacta, pero sí sabrán la temporada, hermanos. La temporada, ¿sí? La temporada. Porque miren lo que dice allí la palabra de Dios. Vamos en Mateo 24, del 29 al 31. Y acuérdense, el discurso del Monte de los Olivos, Mateo 24 y 25, no está hablando de la iglesia, está hablando de Israel. Está hablando de la abominación desoladora en el versículo 15, capítulo 24, versículo 15, y que los que estén en Judea huyan a los montes. Está hablando de Israel, que ojalá su vida no sea en tiempos del día de reposo. Está hablando de pura terminología de Israel judíos, ¿verdad? Nada tiene que ver con la iglesia. Está hablando en cuanto a la segunda venida de Cristo, nada del arrebatamiento. Tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Miren lo que dice allí entonces en Mateo 24, del 29 al 31. Dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, toda esa tribulación que él describe del capítulo 24, del versículo 3 hasta el versículo 28, dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, están las señales, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán ¿qué? Conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos, a los creyentes, judíos sobre todo en este contexto, de los cuatro vientos, desde el extremo del cielo hasta el otro. Entonces vemos claramente que tiene estas señales, que va a haber muchos terremotos, va a haber disturbios cósmicos antes de la venida de Cristo. Entonces ellos van a saber, y por eso las parábolas de Mateo 25, que ellos tienen que estar preparados, ¿cierto? Preparados, como las 5 vírgenes que eran ¿qué? Sensatas. Ellas estaban preparadas ¿con qué? Con sus lámparas encendidas, porque sabían muy bien con estas señales que el Señor, el esposo, estaba a la puerta. Amén. En cambio, las insensatas, inconversas, se quedaron afuera.
¿verdad? ¿Por qué? Porque eran incrédulas. Ahora, bien lo que dice aquí. Vemos claramente entonces que el rapto, número 5, el arrebatamiento o el rapto de la iglesia es inminente, inminente. Y vemos claramente que es inminente porque la palabra inminente se refiere a algo que está a punto de suceder o acontecer. Se utiliza para nombrar aquello que amenaza o que sucederá a la brevedad, ¿verdad? Es algo que está a punto de suceder, pero usted no sabe cuándo. Es inminente, ¿sí? Es inminente. Así como cuando, me acuerdo que cuando el presidente Mubarak de Egipto, cuando toda la gente se levantó contra él, ¿se acuerdan hace unos años atrás? Y la gente sabía que era inminente que él iba a caer. La cosa es que la gente no sabía cuánto tiempo iba a permanecer en su poder, ¿verdad? Pero que era inminente que iba a caer, en cualquier momento podía caer porque la gente ya era demasiada, la protesta. Y finalmente cayó, ¿verdad? Entonces, un evento inminente quiere decir que puede suceder en cualquier instante, en cualquier momento, ¿sí? Está a la puerta. El arrebatamiento puede pasar de aquí, digo usted, en cualquier momento puede pasar. Hoy mismo puede pasar, como pueda que no nos toque a nosotros, ¿verdad? Pero sabemos muy bien, hermanos, que puede ocurrir en cualquier momento. Miren lo que dice la palabra de Dios en Escrituras acerca de eso. 1 Corintios 1:7 nos dice: de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué mantenía esperando Pablo? La manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Otro versículo, 1 Corintios 16:22. Después de Pablo hablar en el capítulo 15 de 1 Corintios acerca del arrebatamiento de la iglesia y la resurrección de entre los muertos, termina su carta en 1 Corintios 16:22 en los últimos versículos del capítulo 16, diciendo esto: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene, en arameo significa Maranata, Maranata. Ellos mantenían pendiente de que el Señor podía venir en cualquier momento, en el arrebatamiento, ¿verdad? Filipenses 3:20 también nos dice la palabra, mire usted lo que dice allí, Filipenses 3:20. Dice: más nuestra ciudadanía está en los cielos, así como estaba cantando el hermano, ¿verdad? Vamos a ir al cielo allá, ¿verdad? En la nueva Jerusalén que el Señor fue a preparar allá en el cielo. Y dice aquí Filipenses 3:20: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, no dice estará, está en los cielos. Usted y yo somos embajadores, porque nuestra ciudadanía es celestial, no es más terrenal. Y dice aquí: de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Sí ve? También Pablo en la epístola de Filipenses le está diciendo a ellos: en cualquier momento, de una manera inminente, el Señor puede venir por su iglesia. Filipenses 4:5 dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Amén. También nos dice Tito 2:13. Tito 2:13, miren lo que dice la palabra, Tito 2:13. Dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Si ven, la iglesia no tiene por qué estar mirando quién va a ser el anticristo. Es más, a la iglesia no le toca ver al anticristo, debe estar aguardando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vamos a estar mirando hacia arriba, no acá abajo, hermanos. ¿Sí? El anticristo, hasta que la iglesia no sea quitada del medio, el hombre de pecado no se puede manifestar, según 2 Tesalonicenses capítulo 2. La iglesia tiene que ser levantada primero, y entonces ahí se manifestará el hombre de pecado. A nosotros nos toca saber quién es el anticristo. Nosotros estamos esperando es el Cristo, amén, el Mesías. Amén. Ahora, Hebreos 9:28 también nos dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. ¿Dónde fue ofrecido? En la cruz, hace 2000 años. Y resucitó, claro. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. La iglesia de Dios, amén. Amén. Gloria a Dios por eso. Otro versículo, Santiago 5:8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca, dice la palabra. Otro, 1 Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad
por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea ¿qué? Manifestado. Y última, en Judas 21, dice: conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Entonces, todos ellos muestran claramente que el arrebatamiento es inminente, puede suceder en cualquier momento, y la iglesia tiene que estar preparada porque viene el esposo por ella. Amén. En cambio, en la segunda venida no es inminente, tomará lugar después de los 7 años de la tribulación mundial. Es más, los creyentes durante la tribulación mundial, aquellos que se salven durante la tribulación mundial, van a estar mirando cuando la abominación desoladora, van a estar mirando Mateo 24 como parte profética de ellos, van a estar contando los años, 3 años y medio después de la abominación desoladora, para estar preparados. ¿Para qué? Para huir de Jerusalén, como dice el Señor: huyan a los montes, los que estén en Judea, huyan a los montes, y para poder proteger sus vidas físicas, porque ellos van a saber más o menos cuándo va a ser la temporada de su venida, más no el día y la hora. Solamente el Padre la sabe. Amén. Eso es lo que nos dice la palabra. Entonces mire lo que dice Mateo 24. Leamos Mateo 24 del 29 al 31. Mateo 24. En Mateo 24, y vamos a leerlo allí del versículo 29 al 31. ¿Están ahí? Amén. Amén. Y nos dice así la palabra de Dios: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, están las señales, y el ¿qué? Y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y dice la palabra de Dios: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. ¿Con qué? Con poder y gran gloria. Entonces, la segunda venida de Cristo no es inminente, tomará lugar después de los 7 años de la tribulación mundial. A nosotros en cualquier momento nos puede suceder el arrebatamiento. Son 2 eventos totalmente diferentes. Número 6. En el arrebatamiento, Jesús con voz de arcángel anuncia el acontecimiento. Primera Tesalonicenses capítulo 4, el 16, muestra que el arrebatamiento es anunciado por el mismo Señor Jesús como con voz de arcángel. Primera Tesalonicenses capítulo 4, 16 dice: porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. En cambio, en contraste con la segunda venida, multitudes de ángeles regresan con Cristo. En el arrebatamiento usted no ve multitudes de ángeles. El Señor viene con voz de arcángel, ¿verdad? Pero en cambio la segunda venida viene con multitudes de ángeles y regresa Cristo, ¿verdad? Con multitudes de ángeles. Mateo 25, 31 nos dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Miren que él viene con multitud de ángeles, ¿sí? Sus santos ángeles. Otra diferencia del arrebatamiento, número 7, Cristo no viene a la tierra, viene en el aire. Él trae con Cristo los que durmieron en Él, nuestros seres queridos. Vienen del cielo a las nubes. Y luego sus cuerpos son resucitados y reunidos con sus almas en las nubes. Y luego nosotros, los que estemos vivos, si nos toca el día del arrebatamiento, seremos transformados en el aire sin sufrir muerte física, y así estaremos juntamente con ellos, con nuestros seres queridos, y para siempre con el Señor. Y dice: consolados unos a otros con estas palabras. ¿Sí? Primera Tesalonicenses capítulo 4, el 16 al 17 lo dice claramente la palabra de Dios. Y dice así: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, nuestros seres queridos. Luego nosotros, si nos toca, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Ahí nos vamos a ver con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Sí? Después de que todos estemos reunidos en las nubes, partimos para el cielo con el Señor. Amén.
Ahora, el contraste con la segunda venida es que Cristo regresa a la tierra, no al aire, sino a la tierra. Él pone su pie en el monte de los olivos. Miren lo que dice la palabra de Dios. Amén. En Zacarías 14:4. Y se afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está al frente de ¿qué? De Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá en el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y a la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Entonces pone su pie literalmente en el monte de los olivos, el mismo monte donde él ascendió al cielo, según Hechos capítulo 1, ¿verdad? Que los ángeles le dijeron, aquel mismo Jesús que ustedes vieron que partió aquí al cielo, de igual manera volverá. Amén. Entonces claramente lo dice la palabra. Y Mateo 25:31 lo mismo lo dice, ¿no? Ahora veamos en el arrebatamiento, diferencia número 8, la apariencia de Cristo no es visible a la gente en la tierra. La gente en la tierra ni se va a dar cuenta qué fue lo que pasó. Lo que sí van a saber es que hubo una gran desaparición, no hay duda. Eso de que el arrebatamiento es secreto no es cierto. De secreto no tiene nada. Cuando la gente vea que sus seres queridos que eran creyentes partieron, se van a preguntar, van a estar conmovidos. Quizás algunos de ellos van a venir a creer en Cristo porque se van a dar cuenta que verdaderamente hubo un arrebatamiento. Sin embargo, en el arrebatamiento la apariencia de Cristo no es visible a la gente en la tierra. La gente no ve a Cristo, nosotros sí lo vamos a ver cara a cara. Amén. ¿Sí? Y quien ve esa esperanza se purifica a sí mismo, dice la palabra de Dios, así como Él es puro. ¿Sí? Seremos semejantes a Él, así como Él se fue, y así como Él es, seremos nosotros también. Vamos a verlo cara a cara. ¿Sí? Eso es una gran bendición. Miren lo que dice aquí en 1 Corintios 15:52. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, nuestros seres queridos, y nosotros seremos transformados. Y ahí vamos a ver al Señor cara a cara. Por otro lado, en la segunda venida, su apariencia es dramáticamente visible al mundo entero. Es más, el libro de Apocalipsis dice que la gente va a querer que las rocas caigan sobre ellos, porque no quieren ver al Hijo del Hombre que está sentado en su trono, ¿verdad? Viniendo en las nubes. Tienen temor. Va a ser visible al mundo entero. Dice la palabra de Dios en Mateo 24:30. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Sí? Parece que el cielo estelar, el segundo cielo, va a ser recogido como un pergamino, dice la palabra de Dios. Y ven el tercer cielo viniendo sobre la tierra, el reino de Dios. Se va a cumplir la oración de los discípulos que le dijeron, Señor, enséñanos a orar. ¿Y qué les digo? Oren de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, ¿qué? Santificado sea tu nombre, venga tu reino. Finalmente el reino va a venir. No vino en el primer siglo porque Israel no creyó. Quedó pospuesto, más no cancelada su venida. Él va a venir, hermano. Pero tiene que haber un Israel creyente para cuando venga. Y ese es el propósito de la tribulación, es traerle al arrepentimiento a la nación de Israel. Finalmente todo Israel será salvo, dice la palabra de Dios. Pero Dios tiene que traerlos al arrepentimiento. Amén. Entonces, su apariencia va a ser dramáticamente vista. Apocalipsis 1:7 nos dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, hablando de la nación de Israel, y todos los linajes de la tierra lamentarán por él, sí, amén. Número 9. En el arrebatamiento Cristo viene por su iglesia. Juan 14 del 1 al 2 nos dice, no se turbe vuestro corazón, le dijo el Señor en el discurso del aposento alto a sus discípulos. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Él fue a preparar un lugar, hermanos. Amén. Lo vemos claramente así. En cambio, en la segunda venida de Cristo, Cristo mismo viene con su iglesia. Si en el arrebatamiento Cristo viene por su iglesia para llevársela al cielo,
en la segunda venida, después de los 7 años de tribulación, descenderá con su iglesia a la tierra. ¿Sí? Apocalipsis 19:14 lo dice claramente. Miren lo que dice Apocalipsis 19:14. Y los ejércitos celestiales, hablando de nosotros los santos, la iglesia ya glorificada, al final de la tribulación mundial, descenderemos del cielo, porque miren lo que dice allí. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. ¿Qué es el lino limpio? Simboliza las obras justas de los santos, dice la palabra de Dios. Nosotros ya con cuerpos glorificados. Y dice allí, le seguían en caballos blancos al Señor en su segunda venida. Entonces nosotros vamos a venir con Cristo a la tierra. Diferencia número 10. En el arrebatamiento, Cristo toma a los creyentes al cielo. Miren lo que dice Juan 14, nuevamente en Juan 14, del 2 al 3. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también que estéis. Si vamos a estar con el Señor, gloria a Dios por eso. En cambio, en la segunda venida, los creyentes permanecen en la tierra para entrar con Cristo al reino milenial. Mateo 25:34 lo dice así. Mateo 25:34. Cuando habla del juicio de las naciones, ya cuando Cristo ponga su pie en el monte de los olivos, dice la palabra de Dios que se sentará en su trono como un rey. Y dice, entonces el rey dirá a los de la derecha, hablando de los creyentes, sus ovejas, venid bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Si ellos entran con cuerpos naturales, ¿a qué? Al reino milenial de Cristo. Entonces es claro que ellos permanecen sobre la tierra. Otra diferencia, punto número 11. En el arrebatamiento, Cristo remueve a los creyentes de la tierra. Sí, eso lo vimos bien claro en 1 Corintios 15, 51 a 54 y 1 Tesalonicenses 4, del 16 al 17. El Señor muestra muy claramente que Él remueve a los creyentes del planeta Tierra. Leamos una referencia allí, lo que es 1 Tesalonicenses capítulo 4, del 16 al 17. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Esta es la palabra en griego, harpazo, que significa ser arrebatados súbitamente o tomados súbitamente. Y dice allí que seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Sí, es clarito. En cambio, en la segunda venida, Él remueve a los incrédulos de la tierra. En el arrebatamiento remueve a los creyentes y los incrédulos se quedan en la tribulación mundial. Pero en la segunda venida, cuando nosotros descendamos con Él va a remover a los incrédulos al infierno. Y los creyentes que estén esperando al Señor en su segunda venida entrarán con sus cuerpos naturales a repoblar el milenio, ¿verdad? Y mire, eso lo dice claramente. Vamos allí en la parábola del trigo y la cizaña, ¿se acuerdan? En Mateo 13, el 24 al 30, el último versículo dice así: deja crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega yo diré a los segadores, los segadores son los ángeles, recoger primero la cizaña, los incrédulos, y atarla en manojos para quemarla. Ahí está el juicio. Pero recoger el trigo, los creyentes, en mi granero, para que entren al reino milenial. También nos dice que será como los días de Noé. Y dice la palabra de Dios allí en Mateo 24, el 37 al 41. ¿Vieron lo que dice allí? Mateo 24, 37 al 41. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, ¿verdad? Casándose y dándose en casamiento. Quiere decir, ignoraban todo lo que les iba a acontecer, ¿cierto? Hasta el día en que Noé entró al arca.
y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre, su segunda venida a la tierra. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado en juicio y el otro será dejado. ¿Por qué le digo que es tomado y llevado en juicio? Porque ¿quién fue tomado en juicio cuando vino el diluvio? El mundo inconverso. ¿Quién fue dejado en la tierra para repoblarla nuevamente? Noé y su familia. De lo mismo, aquí dos mujeres están en el campo, la una es tomada en juicio y la que se queda entra al milenio. ¿Sí ven? Así va a ser en la segunda venida de Cristo. Ahora miren lo interesante. Luego dice, versículo 41, dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Lo mismo, es tomada en juicio la incrédula, la persona incrédula, y la persona que es creyente es dejada para entrar en el milenio. Lo mismo pasa con la parábola de las 10 vírgenes. Fueron las 5 insensatas las que se quedaron por fuera de la boda, ¿no fue así? Tocando la puerta decían así. Después vinieron también las otras vírgenes, las insensatas, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Verdad? Las personas como el Israel en ese tiempo creyente tienen que estar mirando claramente estas señales para estar preparados para aquella hora cuando Él venga. Número 12. En el arrebatamiento los creyentes recibirán cuerpos glorificados preparados para la eternidad. Ya vimos claramente en 1 Corintios 15 de 50 a 53 que este cuerpo mortal se tiene que vestir de inmortalidad y entonces será absorbida la muerte en victoria, ¿verdad? Y eso va a ocurrir en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta mientras subimos al cielo con cuerpo glorificado. Qué maravilloso no morir físicamente, sin embargo, de repente tener un cuerpo de Superman o supermujer, ¿verdad? Porque así va a ser, es un cuerpo inmortal, ¿sí? En un abrir y cerrar de ojos. Ahora, por otro lado, en la segunda venida de Cristo, todos los sobrevivientes de la tribulación permanecerán en sus cuerpos naturales. Ellos no van a ser glorificados, ellos van a entrar con sus cuerpos naturales al milenio. ¿Cómo sabemos eso? Isaías 65:20 nos habla de que en el milenio van a haber niños que van a nacer. Por lo tanto, tienen que venir de padres con cuerpos naturales, porque la palabra de Dios dice que en la resurrección o en la glorificación no nos podemos dar en casamiento. Pero aquellos que entren con cuerpos naturales en el milenio, que sobrevivieron en la tribulación, ellos sí se van a poder reproducir y van a poder tener hijos. Porque miren lo que dice la profecía de Isaías 65:20. Dice así: no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. O sea que todavía hay gente mortales durante el milenio, muestra muy claramente. Otra diferencia: en el arrebatamiento es un mensaje de ánimo y esperanza. Primera Tesalonicenses capítulo 4, 18 dice: animaos unos a otros con estas palabras, porque el Señor viene. Vamos a ver nuestros seres queridos, ¿cierto? Vamos a estar para siempre con el Señor. Nuestra separación de nuestros seres queridos creyentes es temporal. Vamos a volverlos a ver. Amén. Gloria a Dios. Por eso se llama la esperanza bienaventurada. Tito 2:13 nos dice así la palabra de Dios. Miren lo que dice Tito 2:13: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En cambio, por otro lado, en la segunda venida de Cristo es un mensaje de juicio. El mensaje del arrebatamiento es de esperanza ¿qué? Bienaventurada. En cambio, la segunda venida de Cristo es un mensaje de juicio para la tierra. Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Entonces claramente el Señor viene como llama de fuego a dar retribución a todos aquellos quienes no creyeron el Evangelio, ¿verdad? Así dice la palabra de Dios también en Tesalonicenses. Número 14. En el arrebatamiento ningún juicio afecta a la tierra. De repente, una desaparición de los creyentes, pero aquí no hay juicio en la tierra ni nada.
¿sí? Al contrario, va a haber una aparente paz después por medio del anticristo. No sabemos qué tiempo hay entre el arrebatamiento y el inicio de la tribulación mundial. Hay un tiempo no determinado allí, porque la tribulación mundial empieza no con el arrebatamiento, sino empieza después del arrebatamiento con la confirmación del pacto del anticristo. Entonces ningún juicio afecta a la tierra durante el arrebatamiento, pero en la segunda venida, déjeme decirle, son severos los juicios que afligen a la tierra, ¿sí? Apocalipsis 6 al 19. Usted lo puede ver cuando el Señor desde el cielo abre el primer sello, el segundo sello, el tercer sello. En total, hermanos, son 7 sellos que abre el Señor. Y cuando abre el séptimo sello, contiene un juicio de 7 trompetas. Y cuando se toca la séptima trompeta de juicio, dice la palabra de Dios, esta séptima trompeta, cuando se toca, contiene entonces 7 copas de juicio más que caerán sobre la tierra. Tremendo. Entonces están llenos de juicios severos sobre la tierra antes de la segunda venida de Cristo, y con la segunda venida de Cristo más juicio todavía. Número 15. Con el arrebatamiento, después de acontecer, los creyentes serán evaluados, recompensados y casados con Cristo. Mientras nosotros nos vamos al cielo a ser recompensados por las obras que hicimos en Cristo. Porque Cristo nos salvó no por obras, sino para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Todas aquellas obras que usted hizo en el amor de Cristo van a ser recompensadas, ¿sí? Vamos a ser recompensados allá. Y fuera de eso vamos a ser casados con Cristo. Mientras nosotros vamos de bodas al cielo en el arrebatamiento, el mundo entra en juicio sobre la tierra. Amén. Nosotros nos vamos, somos la esposa de Cristo. Segunda de Corintios 5:10 nos habla de eso, porque es necesario que todos nosotros los creyentes comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Quiere decir que el Señor va a evaluar las obras del creyente, ya no el creyente, porque el creyente ya está en el cielo, fuimos salvos por gracia, no por obras para que ninguno se gloríe, pero lo que usted haga en Cristo va a ser recompensado en el cielo, hermano, no hay duda. He aquí vengo pronto y mi recompensa conmigo, dice el Señor, para dar a cada uno conforme a su obra, dice también el libro de Apocalipsis capítulo 22. Nosotros nos vamos de boda. Miren, la boda del Cordero está en Apocalipsis 19, del 7 al 9. Apocalipsis 19, del 7 al 9 nos dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa, hablando de la iglesia, se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Wow, el Señor va a recompensar a su iglesia. En el capítulo 4 y 5 del libro de Apocalipsis muestra que la iglesia está representada en 24 ancianos. Estos 24 ancianos tienen coronas sobre sus cabezas. ¿Y qué hacen con esas coronas? En el capítulo 4 y el capítulo 5 echan sus coronas delante del trono, porque nosotros sabemos que el que hizo las buenas obras a través de nosotros fue el Señor para su gloria. Amén. Amén. Y es la iglesia representada los 24 ancianos. La palabra anciano que está en el libro de Apocalipsis es la misma palabra anciano en el griego para la posición de anciano o pastor o obispo, es lo mismo, ¿cierto? Y muestra muy claramente entonces que los 24 ancianos representan la iglesia en el cielo, que cantan que Él nos ha redimido de toda sangre, de toda tribu, de toda nación y de toda lengua. Ese cuerpo espiritual que Dios ha redimido de toda tribu, de toda nación y de toda lengua, es la iglesia de Dios, hermanos. Amén. Ahí vamos a estar. Y miren que todo eso sucede antes de que el Señor abra el primer sello. Por lo tanto, el rapto es pretribulacional. Amén. No hay duda, hermanos. En cambio, en la segunda venida de Cristo, después de la tribulación con su acontecer, las naciones serán juzgadas. Juzgadas. Ezequiel 20:34 nos dice la palabra de Dios así:
y os sacaré de entre los pueblos, hablando de la nación de Israel creyente, y os reuniré de las tierras en las que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido, y enojo derramado. Él va a juzgar las naciones conforme al trato que le hayan dado a Israel. Tremendo, viene a juzgar las naciones. 16. En el arrebatamiento no hay mención de Satanás en conexión con su acontecer. No hay mención de Satanás por ningún lado. De un momento a otro se desaparecen los creyentes, pero no hay mención de Satanás. En cambio, en la segunda venida, Satanás será encarcelado y lanzado al abismo por 1000 años. Apocalipsis 20, del 1 al 3 lo dice. Miren lo que dice allí. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces Satanás sí tiene que ver durante la segunda venida, porque Cristo va a atar a Satanás para que no tenga poder sobre la edad milenial. El poder milenial va a ser de Cristo y de ahí para adelante. 17, dos más. En el arrebatamiento, la tribulación empieza tiempo después de su acontecer, cuando el anticristo confirma un pacto con los muchos de Israel. ¿Sí? Ellos van a hacer un pacto básicamente con el infierno, ¿verdad? Al dejarse convencer por el anticristo, dándoles una promesa de paz. ¿Se acuerdan cuando leímos en 1 Tesalonicenses capítulo 5 que cuando digan paz y seguridad vendrá sobre ellos ¿qué? Destrucción repentina. Ellos van a ser engañados. Miren lo que dice Daniel 9:27. Y por otra semana, que son semanas de años, 7 años, confirmará el pacto con muchos, el anticristo, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, como dice el Señor Jesucristo, que a la mitad de la semana, el que le entienda lo que decía la profecía de Daniel, cuando haga que la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, aquí está, dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Para que haya sacrificio y ofrenda tiene que haber un templo. El templo judío tiene que ser reconstruido en el futuro, hermanos. Hoy en día solamente está el muro occidental que quedó, el muro exterior, pero todo el complejo del templo quedó destruido, como el Señor dijo. No quedará piedra sobre piedra. Pero ¿va a ser un templo reconstruido en el futuro? Claro que sí. Hoy en día tienen todos los preparativos hechos para el templo. Tienen ya el sacerdocio levítico, hasta ya tienen la vaca roja para ser sacrificada, tienen todo listo. El problema es que donde debe ser reconstruido el templo está el domo de la roca musulmana. No sé cómo le van a hacer ahí, ¿verdad? Pero aquí aparece construido, y él hace cesar que la ofrenda y el sacrificio, y dice la palabra de Dios: después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel 9:27. Ahora, por otro lado, en la segunda venida vemos que el reino milenial empieza después de su acontecer. ¿Sí? Si después del arrebatamiento viene la confirmación de paz del anticristo sobre la tierra en la tribulación mundial, en la segunda venida, después de la segunda venida, viene el reino milenial de Cristo. Un contraste totalmente opuesto. El reino milenial empieza después de su acontecer, de la segunda venida de Cristo. Lucas 1:32-33 nos lo dice la profecía así: este será grande, hablando del Mesías, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. El pacto davídico se va a cumplir con Cristo cuando se siente su trono en Israel y reine, rija las naciones con vara de hierro, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Gloria a Dios con eso. Último, en el arrebatamiento se rescata la iglesia. Cuando hablamos del arrebatamiento, el Señor viene por su iglesia. Primera Tesalonicenses capítulo 1:10. Y esperad de los cielos a su Hijo, no al anticristo, a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera o la tribulación mundial. Entonces, cuando hablamos del arrebatamiento,
En el arrebatamiento Dios rescata a su iglesia de la tribulación mundial. Pero cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, Dios viene con el Mesías a rescatar a Israel de la persecución de las naciones. Esa es una gran diferencia, una gran distinción. Miren lo que dice Mateo 23, del 37 al 39. Ahí nos da una clave, que una señal para que ocurra la segunda venida de Cristo a la tierra es que tiene que haber un Israel creyente. Miren lo que dice Mateo 23, 37 al 39. Jesús dice, cuando le rechazaron a él en su primera venida: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a los hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no qué? Y no quisiste. Le rechazaron. Le adjudicaron sus obras de Belcebú, Satanás. Cometieron la blasfemia contra el Espíritu Santo y les cayó la maldición. Porque miren lo que dice el Señor Jesús: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. ¿Cuál era la casa en ese tiempo? El templo. La destrucción del templo iba a ser inminente. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Para que haya un Israel que esté clamando: bendito el que viene en el nombre del Señor, el Señor no vendrá. Ahí lo dice claramente, ¿cierto? Porque os digo que desde ahora no veré mi rostro hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y eso es lo que va a suceder, hermanos, ¿sí? Porque vendrá su libertador desde Sión, dice la palabra de Dios. Y mirarán a quien traspasaron, y verán cómo él peleará por ellos. Porque el anticristo va a querer aniquilarlos, destruirlos, pero el Señor los va a salvar a todos ellos al final de la tribulación mundial, al remanente que quede. Porque muchos de ellos van a morir peor que el holocausto con Hitler. Está el holocausto por venir, hermano, para ellos, ¿verdad? Pero un remanente va a permanecer vivo y creyente, y el Señor lo va a preservar hasta lo último, amén, y van a creer en él. Pongamos de pie. Vimos 18 diferencias entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo a la tierra. ¿No le da usted gloria a Dios que nosotros, Dios no nos tiene para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así es, hermano. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias. Gracias, Señor, porque tú no nos tienes para ira, sino para alcanzar salvación y rescate por medio de nuestro Señor Jesucristo. Señor, nosotros aguardamos la esperanza bienaventurada de nuestro Señor Jesucristo. Y esperamos que de los cielos venga nuestro Salvador. Sí, Señor. Y decimos, como decía en ese tiempo el arameo, Maranata, porque sabemos que tú puedes venir en cualquier momento. Vimos que es un evento inminente el arrebatamiento, que tú nos has dado una esperanza viva por medio de la resurrección de Cristo entre los muertos. Padre, oramos para que nosotros tengamos nuestra vista puesta en los cielos, que todos nosotros seamos sobrios esperando la salvación de nuestras almas, que vivamos cada día como si nos tocara el arrebatamiento de la iglesia, porque también en esa esperanza nos santificamos, somos apartados para tu servicio y somos confortados por medio de tu presencia, para que nos des paz en medio de las pruebas y para que nos des esperanza en medio de la muerte de nuestros seres queridos. Gracias, Padre, porque tú resucitaste de los muertos y la historia no ha acabado, sino que empezó en el momento en que pusimos nuestra fe en ti para ser salvos. Padre, yo te pido que si hay alguna persona aquí que todavía no ha puesto su confianza en Cristo, no está seguro que si muere hoy para dónde va, simplemente no está seguro, es porque realmente no ha puesto su confianza en la obra suficiente y consumada de Cristo en la cruz. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Y esta es la esperanza que Él nos ha dado, la vida eterna, dice la palabra de Dios. Yo le pido, Padre, que hay una persona que todavía no ha puesto su confianza en Cristo, que se dé cuenta que no hay obra buena que él o ella pueda hacer para tener la seguridad del cielo. Porque el cielo no se compra con nuestras obras, porque aún nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia delante de ti, porque carecen de la perfección, de la justicia y la santidad.
de la obra de Cristo. Nosotros necesitamos de la justicia de Cristo, la justicia del Mesías. Y con esa justicia es que estamos revestidos los creyentes. Y yo te pido, Padre, que si hay una persona que te ha puesto su confianza en Cristo, que se dé cuenta que tiene que pasar de muerte a vida espiritual. Tiene que nacer de nuevo, y eso es poniendo su confianza en Cristo. Tu palabra dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o poder de ser hechos hijos de Dios. Yo te pido, Padre, que si hay una persona que no ha recibido a Cristo por la fe, que hoy sea ese día en que ponga su confianza en que Cristo ya murió por sus pecados y que resucitó entre los muertos para que nazca de nuevo y pueda entonces tener la vida eterna y el perdón de sus pecados finalmente cumplidos en su vida, y que él pueda saber, o ella, ahorita mismo, que tiene vida eterna. Tu palabra dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que no cree no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La única manera de pasar de ira a ser un hijo de Dios es por la fe en Cristo. Espero que esta persona confíe en Cristo hoy. En Cristo Jesús te lo pedimos. Gracias, Padre. Maranata. Amén. Amén.